Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Les habla su servidor, Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona, y como siempre, dándole la bienvenida, ¿verdad? Una bienvenida muy entrañable, sabiendo que el Señor es bueno, que actúa en nosotros, en nuestros corazones, y que a través de su Santo Espíritu se manifiesta. Bueno, esto es un espacio, esto es un estudio, más que un estudio bíblico, le llamaría yo una reflexión sobre ciertos pasajes bíblicos en los que intentamos escudriñar un poquito, rasguñarle más, buscar la verdad entre líneas. El Señor siempre nos sorprende de muchas maneras. Él nos hace saber que la palabra es viva, es una palabra viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una palabra que está con un significado y ya. La Biblia tiene un significado diferente. Cada vez que tú pasas aún por el mismo pasaje, te vas a dar cuenta que depende de las circunstancias en las que tú estés viviendo, en el contexto en el que tú estés viviendo. La palabra es por eso eficaz, porque sirve para cada circunstancia de tu vida. Por eso es que esto es una reflexión acerca de un pasaje especial, ¿verdad? Pero antes, como te repito nuevamente, dándote la bienvenida e invitándote a que cada miércoles de 7 a 8 de la noche la manera cómo Dios quiere hablarnos, cómo Dios quiere manifestarse en nuestras vidas con gran fuerza, poder. Amado hermano, amado amigo, amada familia, el brazo de Dios no se ha cortado. Hay muchas personas que dicen y afirman que los milagros, el tiempo de los milagros ya se acabó, pero en la humilde opinión de este siervo, yo sigo viendo milagros diarios. Los milagros diarios, el mayor milagro que puede ver un hombre es la conversión de otro hombre. Así es que, pues muy amados, vamos a entrar, ¿verdad? De lleno. Les recuerdo, está nuestra hermana Sandra, ella está recibiendo todos los comentarios por medio del chat aquí en Facebook. Mañana, si es posible, mañana mismo va a estar esta misma reflexión en el YouTube, en el canal también de Oasis de Salvación. Así es que también ahí te lo puedes ver si por alguna razón no pudiste conectarte el día de hoy. Te recuerdo también, por último, que los domingos de 11:30 de la mañana nos conectamos también para la predicación dominical de 11:30 a 12:15. Son 45 minutos en los cuales estamos en el aire, en vivo también, llevando la predicación al pueblo del Señor. Así es que en esta tarde vamos a ver un tema en el libro de los Números. En el libro de los Números es raro porque la mayoría de las personas o de los predicadores, casi los libros, como por ejemplo de Números, de Levíticos, hay ciertos libros, por ejemplo, Cantar de los Cantares, en los que no se escogen temas, ¿verdad?, para predicar, o que el Señor nos habla aparentemente a través de ellos. Pero sin embargo hay mucho tesoro escondido en toda esa información. El libro de los Números se caracteriza por hablarnos de cifras. Y por ende en muchas ocasiones llega a ser hasta enfadoso porque es muy repetitivo. Pero si tú tienes la paciencia y un corazón iluminado por el Espíritu Santo, al leerlo te vas a dar cuenta que tiene mensajes maravillosos. Hoy te voy a llevar a un pasaje que está ubicado en el libro de los Números, capítulo 9, del 15 al 23. Números 9, del 15 al 23. Y nuestro tema ahora se va a tratar, ¿verdad?, de autoridad y sumisión. Fíjate bien, autoridad y sumisión. Estas dos palabras, hermanos, constituyen el centro de nuestra fe. Autoridad y sumisión. Esa es la columna vertebral de la fe. No puede haber fe sin autoridad
y sin sumisión. ¿Verdad? En este pasaje, en el cual lo voy a leer a continuación, vamos a leerlo primero y después de ahí vamos a entrar a lo que es la reflexión de este tema. Perdón, hermano. Vamos a la lectura. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Palabra del Señor. Bueno, hermano, el tema aquí es autoridad y sumisión, y vamos a hablar un poquito del liderazgo de Moisés, aunque Moisés aparece en el último versículo y en la parte final. Pero esa va a ser la columna de nuestra enseñanza. Aparentemente aquí, aunque la realidad es que es una gran verdad, la verdad universal, es que una vez construido el tabernáculo, o sea, aquella carpa grande que los israelitas trajeron en el desierto, en ese camino de Egipto a la tierra prometida, los guiaba una nube. Esa era la presencia de Jehová en su caminar. En el día, ¿verdad?, se veía sobre el tabernáculo. Y en la noche tenía una apariencia de fuego. No dice que era fuego, dice que era una apariencia de fuego. Probablemente, ¿verdad?, era algún reflejo, ¿verdad?, de la misma nube, pero con la apariencia de fuego para que no se perdiera de vista. En pocas palabras, lo que dice el pasaje, que cada vez que la nube se levantaba, todos los israelitas tenían que agarrar todos sus tilichis y a partir, caminaban. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, entonces ahí acampaban. Podía ser inclusive una noche, podía ser 2 días, una semana, un mes, inclusive años. Así es que esta era la mecánica que el Señor le usaba para guiarlo y dirigirlo. Pero la parte, ¿verdad?, del liderazgo de Moisés que vamos entonces nosotros a tratar, viene en la última parte. Todo era voluntad de Dios, la gloria de Dios estaba ahí, los guiaba constantemente, pero lo importante aquí y lo que queremos nosotros buscar o reflexionar es en el último renglón, en donde dice, ellos guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Era la ordenanza de Jehová usando a Moisés para comunicarle a los demás. Esa es la mecánica que nosotros tenemos que guardar en nuestra mente en este estudio. Jehová escoge líderes, Jehová escoge representantes, portavoces para dar a conocer su voluntad, ¿ok? De eso se trata nuestro estudio de hoy, sumisión o autoridad y sumisión.
Esa es la parte vertebral de la fe que tú y yo decimos tener, ¿verdad? Era el mandato del Señor en este momento. Pero, amado hermano, nosotros lo que queremos escuchar, nosotros lo que queremos entender, ¿verdad? Es la voz de Dios. Esa es la que nosotros quisiéramos oír o queremos oír. Pero el Señor no le place plantarse enfrente de nosotros y decirnos, mira, ¿sabes qué? Tú debes de hacer esto, aquello, esto y eso. No le place. Te recuerdo que Él es soberano. Él hace lo que a Él le parece según, ¿verdad?, su soberana voluntad. Y ha decidido en su inmensa sabiduría, conocimiento y, repito, soberanía, ha resuelto o ha decidido que Él se va a comunicar a través de un líder para dar a conocer la guía a un pueblo, a una iglesia. Fíjate bien que en el último, o lo que leímos al último decía, obedecían todo lo que el Señor les decía. ¿Cómo? Por medio de Moisés. Vamos a ver primeramente lo que significa sumisión. Sumisión a Dios. Primeramente, hermano, vamos a entender esto de una manera rápida. Donde no hay autoridad, hay caos. Autoridad, caos. Autoridad, caos. Si no hay una, está la otra. Si está la autoridad, el caos desaparece. ¿Me entiendes? Esa es la mecánica de las leyes establecidas por Dios, como ha institucionalizado, ¿verdad?, a la humanidad y a la creación en general. Autoridad, caos. Sin una de esas dos palabras, la otra triunfa. Si hay autoridad, el caos desaparece. Si hay caos, la autoridad se diluye, desaparece, se quita. El libro de los jueces en la Biblia es un gran ejemplo de eso. Cada vez que se erigía o que Jehová levantaba un juez, porque en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, inclusive aquí con Moisés, ¿verdad? El pueblo de Israel era teocrático, o sea, se gobernaba por medio de un sistema de teocracia o teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jehová mantenía el gobierno, Él era la cabeza y Él disponía a través de sus siervos. De tal manera, en este caso que estamos viendo es a través de Moisés, pero en el libro de los jueces, Él erigía, ¿sí?, jueces que dirigieran a su pueblo. Pero cada juez, una vez que caía, que por alguna razón, ¿verdad?, tenía que dejar de ser juez o que se acababa la función, decía casi en todo lo que le voy a leer a continuación. Decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien desaparecía. O sea, cada vez que un juez se cambiaba, ¿verdad?, cada quien corría para donde le daba su regalada gana. Así funcionaba. Era un desorden, era un caos, no había una autoridad completa. Ahí lo puedes ver esto, por ejemplo, en Jueces 21-25. Pero sabes una cosa, eso también, ¿verdad? Aún en ese tiempo, también ahora lo podemos ver en nuestro contexto al cual. O sea, eso puede describir también al mundo de hoy. Muchos dicen, hermano, o muchos cristianos, ¿verdad? O muchos predicadores, voy a hablar de predicadores. Cuando un predicador lanza una predicación o comparte una predicación acerca de autoridad y sumisión, por lo regular el pueblo se asusta, lo condena y luego empieza, ¿verdad? Este es un controlador, es abusivo, ¿verdad? Este es ortodoxo, este es extremista. Porque el caos en el que vivimos ahora, si tú te fijas y si eres realista, la autoridad en el mundo no existe. Ahora se ha planteado el sistema de Satanás, nos ha hecho entrar en un anillo, en un aro, en el cual rige el caos. Y acuérdate que río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Cuando un pastor habla de autoridad y sumisión, el pueblo se asusta y tiende a criticarlo.
y empieza a tildarlo, ¿verdad?, de abusivo, de querer ser gobernador, o que se cree parte, ¿verdad?, o que es la persona es la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? O sea, se cree Dios. ¿Por qué? Porque se le tienen que o ser sumisos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón rebelde no nos permite someternos a Dios. O sea, nuestra fe siempre es condicionada. Siempre es, ¿sabes una cosa? Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Cómo tú, pastorcito de 15 años, me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? 40 años yo he leído la Biblia. ¿Sí me entiendes, hermano? O sea, este término de autoridad y sumisión es muy común porque constantemente se rompe y se ha rompido desde el inicio del mundo. Mira, acuérdate bien, ¿qué hizo Eva? No se sometió. El Señor le dio una orden y ella no la cumplió. Y cada vez que nosotros no respetamos o no nos sometemos a la voluntad del Creador, tenemos problemas. Sí, hermano, tenemos problemas. Cada vez que nosotros desobedecemos, tenemos problemas, porque todo trae una consecuencia, o todo acto tiene una consecuencia. De tal manera que la consecuencia de Eva todavía le seguimos nosotros de cierta manera pagando. La equivocación de allá se vino, ¿verdad?, a través de la generación. ¿Sí? Eso lo metió en problemas a ella y nos ha metido en problemas a nosotros también. ¿Sí? Lo contrario de la sumisión, hermano, es que rebelión. Estoy usando términos fuertes. Probablemente, mira, este tipo de enseñanza no son muy populares. A la gente no les gusta, al pueblo de Dios no le gusta la sumisión, no le gusta la autoridad. Hoy el pastor, los representantes, ¿verdad?, ya no tiene autoridad. Ya la gente no se somete, o mejor dicho, la gente no, el pueblo de Dios ya no le gusta someterse a la autoridad. Pero no te asustes, es igual con Moisés. A Moisés varias veces lo trataron de apedrear, de linchar. Así es que eso sigue en nuestros días, y hoy el pastor ha perdido esa autoridad, me refiero a la autoridad eclesiástica en la congregación. Y la congregación, ¿verdad?, es muy fácil que hoy diga, ¿sabes una cosa? No me gustó lo que dijo el pastor, no me gustó la palabra que usó, no me gustó cómo me exhortó, no me gustó cómo me regañó. Pero te quiero decir algo, hermano, tiene que haber una autoridad. Y Dios lo ha dispuesto así, no es el pastor. El pastor es un simple instrumento de Dios. Hay una plaga de rebelión que el diablo sembró allá en el jardín del Edén y todavía sigue hoy en nuestro día. La raza humana sigue, porque no tenemos sumisión a Dios. Porque si aquellos hombres dice que obedecían lo que Dios le mandaba, ¿a quién? ¿A través de quién? A través de Moisés. ¿Les hablaba Dios a ellos? No, a través de Moisés. La sumisión, hermano, significa obediencia. Fíjate que tenemos un problema nosotros con Jesús, con Jesucristo. Nosotros tenemos un problema grave. Y te voy a explicar por qué te estoy diciendo eso. La mayoría de los cristianos o la mayoría de los creyentes que confiesan con su boca y ante testigos a Jesucristo como Señor y Salvador, decimos en ese momento que queremos hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Te recuerdas cuando tú confesaste a Jesús que le hiciste, Señor, ven a mi vida, me someto a ti, te recibo como mi Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador personal? Cuando nosotros decimos eso, ¿verdad? Entonces tenemos un problema, porque luego Jesús, ¿verdad? Ahí en Mateo 7, lo voy a llevar rapidito, hermano, Mateo 7, fíjate que qué contradictorio, el mismo Jesús nos dice esto y tenemos que ponernos muy vivos, ¿verdad? Porque cuando habla Jesús, el mundo tiembla. Mateo 7, 21 al 23. Estamos en el hecho cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y le decimos que Él tiene la autoridad completa de nuestras vidas. Pero Jesús dice algo muy importante, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace, ¿qué, hermano? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Uy, hermano, ese es el problema que tenemos con Jesús nosotros ahora. Este, hermano, es uno de los pasajes más alarmantes de toda la Biblia y difícil de explicar. Teológicamente a mí me metería en un problema explicar esto. ¿Por qué? Porque lo primero que me van a decir, pastor, ¿que en la salvación nunca se pierde? ¿Que no nos ha enseñado que una vez salvos, siempre salvos? ¿Que no nos has enseñado, verdad, lo que dice Romanos 8, en el cual nosotros una vez que estamos en las manos del Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo venidero, ni ninguna cosa creada nos podrá arrebatar de su mano? Pero estas son palabras de Jesús. Yo te puedo enseñar técnicamente lo que dice la palabra, pero la salvación depende de Dios. La Biblia nos lleva a confesar a Jesús como Señor y Salvador y en ese momento aseguramos nosotros la salvación. Pero ¿qué si tú hiciste una confesión falsa? ¿Qué si tú no hiciste una confesión verdadera? Porque hay dos pasos para lograr la salvación por medio de la confesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Uno es confesarlo con la boca. Pero si te estoy hablando de Romanos 9 y 10, pero el segundo paso es creerlo en tu corazón. Cuando tú lo crees en tu corazón, entonces caminas de acuerdo. Como dice Pablo a los Corintios, una nueva criatura. En ese momento naciste espiritualmente. El verdadero creyente nace 2 veces, pero muere una vez nada más. La segunda muerte ya no tiene poder sobre él. Pero ese es el punto en el que nosotros muchas veces nos equivocamos. Nosotros creemos que confesamos a Jesús y ya tenemos asegurada la salvación. Nos decimos cristianos, pero queremos vivir, ¿verdad?, como cristinos. O sea, nos decimos cristianos en la iglesia, pero fuera de la iglesia o fuera de la congregación, nosotros vivimos como vive cualquier otra persona allá en el mundo que no ha confesado a Jesús. Por eso el nombre del Señor es burlado, es vituperado. Por eso es que muchas personas lo dicen cuando nosotros compartimos el evangelio, lo primero que dicen, no, pues para ir a tu iglesia, mira, sabes una cosa, ya me han invitado muchas veces. Pero el pastor se fue con la hermana fulana, sutana, el otro robó, el sacerdote violó, aquel, ¿verdad?, está podrido el millones de dólares con los diezmos de las ofrendas, y que esto y que el otro, siempre hay pretextos. Pero te voy a decir algo, hermano, ¿sabes una cosa? Toda la congregación vas a buscar a Dios, su voluntad sobre nosotros. Cuando nosotros somos realmente nuevas criaturas, yo voy a buscar a Dios a través, ¿verdad?, del pastor de esa iglesia. Si él hace un mal uso, si él peca, él lo va a pagar con el Señor. Que se aparte, yo tengo, ¿verdad?, mis ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y no me voy a dejar influenciar por el pecado o la caída de cualquier otra persona. Porque desgraciadamente dentro de la cristiandad, muchos no van a ser salvos. Aquí mismo lo dice, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Quién es el que va a entrar en el cielo? Dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y este efectivamente es uno de los pasajes más alarmantes de toda la Biblia, porque es muy difícil de explicar. Porque hay creyentes, hermanos, que alaban al Señor todos los domingos, ¿verdad? Conocen la Biblia mejor que yo y que cualquier otro predicador y están muy involucrados en la iglesia, o sea, pueden ser líderes. ¿Sí? Profetizaron,
Echaron fuera demonios y hacen inclusive milagros en el nombre de Jesús. Pero Jesús no niega sus hechos. Jesús no está diciendo que no trabaja a través de ellos. Porque la palabra tiene poder. El nombre de Jesús nada más tiene poder. Pero ¿sabes qué? El problema es que esos predicadores, esos pastores, esos líderes enseñaron a su manera, como ellos lo entendieron. O sea, algo puede ser bueno, pero no necesariamente es la voluntad de Dios, hermano. Y por eso estos estudios son para involucrarnos y conocer la voluntad real de Dios. Porque es muy fácil ir a sentarnos a escuchar un sermón y levantarnos y seguir igual. No hay oportunidad, hemos cerrado nuestro corazón a la palabra del Señor. El requisito o conocer la voluntad de Dios es someternos a su señorío. Es someternos a lo que Él dice, a lo que Él establece. Y Él, hermano, vuelvo al liderazgo de Moisés, ¿verdad? Que es autoridad y sumisión, es dirigida o es a través de siervos. No es muy popular, hermano. Una vez, hace 3 años aproximadamente, cuando a mí me cambiaron o me movió la denominación, ¿verdad? Aquí a la First Southern Baptist Church, aquí en Tucson, había una hermana que tenía un grupo de estudio hispano ahí en la iglesia donde estamos laborando, ¿verdad? Y trajeron a un pastor ordenado para que empezara la misión, que ahorita ya es, gracias al Señor, oasis de salvación. Pero en ese tiempo esa hermana dirigía, ¿verdad?, un grupo de creyentes ahí, hispanos. Cuando me invitan a mí a trabajar ahí o me mandan a trabajar ahí, ¿verdad? Ella claramente me dijo así con todas las letras de lo que te voy a decir, pastor, yo no me voy a someter a su voluntad, a su autoridad. Así me dijo. Pastor, yo no me voy a someter a su voluntad. Así me dijo, a la autoridad de usted. Directamente, no me lo mandó a decir, así me lo dijo. ¿Verdad? Hoy ya ella no está ahí, ya la misión se estableció, la misión ya está empezando a dar frutos, hay almas, hay bautizos, ¿verdad? Se está estableciendo una iglesia, pero así me lo dijo literalmente, yo no me voy a someter a su autoridad. Hermana, pues que le vaya bien, ¿verdad? O sea, yo no puedo obligar a nadie. O sea, esto no es de achaleco, ¿verdad? Sí, así es que esto no es popular, hermano. Cuando nosotros enseñamos esto, lo tenemos que tener con mucho cuidado, pero va a haber corazones en que no se va a aceptar eso, ¿sí? Creemos, hermano, que Dios tiene la autoridad absoluta. ¿Lo crees tú que Dios tiene la autoridad completa? En donde se confiesa Jesús de Romanos 9, 10 y 9. Capítulo 9, 9 y 10 del libro de Romanos. ¿Tú crees que Dios tiene la autoridad absoluta sobre la creación? ¿Lo crees realmente? Entonces, ¿sabes una cosa? Tienes que someterte a Él. Y Él ha escogido líderes para caminar su iglesia, para hacer caminar su iglesia. Eso es que ni qué. Yo tengo mi pastor, yo tengo autoridades eclesiásticas arriba de mí, a las cuales yo tengo que someterme. Y no es que me ponga la bota en el pescuezo, es que yo entiendo lo que es la autoridad. En mi trabajo, yo también tengo autoridad. Yo trabajo por mi cuenta, pero tengo la autoridad, ¿verdad?, de la ciudad. Tengo la autoridad del Departamento de Salud, tengo la autoridad del Estado de Arizona, tengo la autoridad del gobierno federal, y yo no les puedo decir a ellos, no te voy a mandar tus impuestos, no voy a hacer esto, me someto, no, ¿verdad, hermano? Pero pasa una cosa muy curiosa en el pueblo de Dios. Somos muy dóciles en nuestro trabajo. No, es que es mi patrón, es mi jefe. Pero cuando se trata en cuestiones de Jehová, de su ley y su voluntad, ahí es donde nosotros chocamos. Y empezamos a querer interpretar, es lo que te decía de esos varones que van a decir, ¿verdad? Señor, Señor, yo en tu nombre, sí, en el nombre, porque el nombre de Jesús tiene poder, pero lo hiciste a tu manera. No lo hiciste como Dios, ¿verdad? Lo ha demostrado o lo ha instituido. No podemos traer el evangelio según lo que entiende cada persona. El evangelio no es para
el criterio de cómo tú lo entiendas o cómo conceptualices tú la salvación. Inclusive hay una penalización que dice que si tú le pusieras o le quitaras algo, ¿verdad? Recibirás maldición, así dice el libro de Apocalipsis. O sea, no es lo que tú quieras entender, es lo que el Señor así lo ha demostrado. Y si tú crees que Dios tiene poder, yo te voy a decir que tú estás en lo correcto. Jesús lo demostró. Sobre la enfermedad, ¿cuántos milagros no hizo? Sobre los demonios, sobre la misma muerte, ¿cuántos no resucitó, verdad? Sobre la naturaleza, hizo parar vientos, hizo parar tormentas. Pero ¿sabes una cosa, hermano? La autoridad exige obediencia. ¿Ok? Los demonios tienen que someterse. Los demonios se someten. Jesús hizo someter a los demonios. Y nosotros, hermanos, tenemos que someternos. Algunas personas confunden el sometimiento con debilidad. O sea, si yo me someto a la autoridad, imagínate, por ejemplo, un abogado, un licenciado, un doctor, un cirujano muy famoso, y que él se congregue en una iglesita, ¿verdad? En lo que está un pastor chaparrito, así morenito, que apenas sepa hablar el español, deja tú el inglés y el español. Aquel hombre tan estudiado va a decir, ¿cómo yo me voy a someter a este pastor que ni siquiera sabe hablar? Yo soy fulano, sutano, mangano y pasé por esta universidad, diplomados, todo lo que tú quieras. ¿Cómo yo me voy a someter? Pues hermano, aquel chaparrito, prietito, que apenas habla español, el Señor lo llamó. Y Él lo puso ahí. Y no es problema tuyo criticar lo que el Señor ha decidido. Él lo llamó y lo puso ahí. Te recuerdo, hermano, si tú te imaginas que Moisés era un gran varón, era un gran hombre, era esto, era lo otro, estás muy equivocado. Para empezar, Moisés era tartamudo. Moisés no quería ser el guía del pueblo de Israel. En una ocasión él le dijo, ¿verdad? Ahí lo puede ver el mismo libro de Números. Él le dijo, ¿verdad? Señor, ¿qué acaso yo, voy a parafrasear, ¿verdad? Yo parí a toda esta gente para que tú la pongas a mi mando, para que tú me des la responsabilidad de todos ellos. Él no quería, hermano. Él decía varias veces, tú lo puedes ver en el libro del Éxodo, ¿verdad? Él le dijo varias veces a Jehová, manda otro. Pero no, hermano, Jehová en su infinita y soberana voluntad decidió que era Moisés y fue Moisés. Lo que Dios decide no se discute. Y aquel pastor chaparrito, prietito, que apenas sabe hablar, hermano, ¿sabes una cosa? Dios lo escogió y lo puso ahí. Y tú, aunque fueras astronauta, te tienes que someter. Si en realidad has creído, has sido una nueva criatura, tienes que someterte porque a él lo escogió el Señor. Y así lo dice, ¿verdad? Y Dios, el pueblo hacía, y verdad, la voluntad, las ordenanzas de Jehová, ¿a través de quién? Dímelo, a través de Moisés. ¿Y por qué nosotros, verdad, tenemos esa banalidad, ese orgullo, esa soberbia? No, el pastor no sabe nada, el pastor. Yo le puedo enseñar. A ver, súbete ahí al púlpito, ¿verdad? Y párate delante de la iglesia, delante de la congregación, sin haber orado, sin haberte preparado, sin haber estudiado, sin haber cuestionado a Dios en cuanto a qué es el mensaje que tú quieres dar, y sin tener el llamado. No, hermano, esto no es fácil y no es para débiles. Solamente el Señor conoce el corazón de cada quien. Y Él lo ha establecido así. ¿Sí? Someterte, hermano, no creas que es debilidad, al contrario, es fortaleza. El someterse a la autoridad de Dios a través de sus líderes es fortaleza espiritual. La misma palabra lo establece así. Juan
En el Evangelio de San Juan 14:15 dice, hablando Jesús a través de Juan, dice, si me amas, a ver, demuéstramelo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Segunda de Crónicas 7:14 también lo establece. Si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, o sobre el cual mi nombre es invocado, sea la iglesia, no los paganos, no los impíos, no los no creyentes, la iglesia de Dios. Sobre ellos que se invoca mi nombre, ¿verdad? Si ellos, ¿qué dicen? Se arrepintiesen de sus malos caminos. O sea, la salvación, hermano, depende de la autoridad y sometimiento que tú tengas en tu vida de fe. Y nos guste o no nos guste, porque yo me incluyo, nos guste o no nos guste, aunque no me guste el superior, aquel pastor que puso Dios en mi camino, me tengo que someter, porque sabes que no es Él. Es Dios y Él me ha llevado ahí. Y yo tengo que someterme. Y sabes una cosa, hermano, esto se llama autoridad delegada. Dios delega autoridad, así como las empresas, ¿verdad? Así como los organigramas, tú vas a ver los diferentes niveles de jerarquías y uno llega a otro. Cada rayita que baja a otro puesto se llama, ¿verdad? Línea nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que baja una rayita, ¿verdad? Ese que está arriba es tu jefe. Ese jefe, ¿verdad? Te va a delegar o te delega autoridad a ti. Dios estaba actuando en la nube, en la columna de nube, allá arriba del tabernáculo, por supuesto. Pero Dios habla, hermano, a través, ¿verdad?, de la persona que Él le delega la autoridad. Esa es una autoridad designada. Dios designó a Moisés para mostrar su autoridad y para decirle a aquellos israelitas, a aquellos hebreos, cómo iban a hacer las cosas. El mismo tabernáculo, hermano, fue de acuerdo a las órdenes. Léelo en el libro del Éxodo, te invito. Cómo Dios da medidas exactas, colores exactas, los materiales exactos, las dimensiones, las cortinas, los instrumentos. Inclusive Él menciona a las personas que lo iban a hacer. Todo fue según su voluntad. Dios así lo estableció. Y amado hermano, la persona que desobedecía a Moisés, no desobedecía a Moisés, desobedecía a Dios. En la iglesia, en nuestro contexto, Dios delega su autoridad a los pastores, a los líderes, a los maestros. Dios delega esa autoridad para predicar su palabra, para guiar a su rebaño. Dios también, hermano, nos manda a obedecer las autoridades en el gobierno. Esto no es, el pueblo de Dios no es autónomo de las autoridades que nos rodean. No, hermano, ¿sabes qué? Él nos manda a obedecernos, a someternos a la autoridad del gobierno, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Todo mundo nos debemos someter a las personas que ejercen autoridad. Una placa, hermano, por más que te rías de una placa, significa una autoridad. Y tú tienes que someterte a esa autoridad, porque no hay autoridad que se haya sido puesta que no venga de Dios. Ahí lo dice Romanos 13:1. No hay autoridad impuesta. O sea, ese policía no está ahí porque él quiso. Ese policía lo puso Dios. Sí, hermano, así es, lo puso Dios. Él lo llamó a ese ministerio y ahí lo estableció. Y ese policía lo tienes que obedecer, si no vas a tener consecuencias. Ese maestro, por más que no te guste, que está en la escuela, lo tienes que obedecer. Dios así lo ha dispuesto, hermano. Dios ha ordenado la sociedad, así como Él quiso que sea, así es el patrón que nos gobierna. ¿Quieres vivir, hermano, en prosperidad y en paz? Entonces tienes que someterte al establecimiento de la autoridad. ¿O cómo diseñó Dios la autoridad? Primeramente nos da la autoridad desde los padres. Él les da la autoridad, ¿a quién? Al padre y a la madre. Si en un hogar no hay autoridad, hermano, hay anarquía. O sea, hay
una escasez de gobierno. Un país, hermano, donde el gobierno ha perdido su autoridad se llama estado fallido. O sea, no hay gobierno, está ingobernable. Es un estado donde el derecho se ha quitado, donde sus instituciones han fallado completamente. El nuestro, en muchos sentidos, hermano, nuestra sociedad es una sociedad fallida. Sí, ahora vivimos en una sociedad fallida. La autoridad, hermano, es despreciada. Los niños, hermano, no obedecen a los padres. Velo en el supermercado, velo en las mismas iglesias. Los niños, hermanos, se les ha enseñado, el sistema los ha estado criando a ser gente soberbia, gente ingobernable. Porque se le enseña al niño, cuidado con que tu papá te ponga una mano encima, llama al 911. Hay niños de 6, 7 años llamando al 911 porque el papá le pegó una nalgada. Y cuidado que hasta el bote puedes ir. Por aquello de los derechos de los niños. Cuando Dios nos manda a someternos en autoridad. Por eso las escuelas, hermano, no están funcionando. Los maestros han perdido su autoridad. Los maestros ahora son centros de burla. Los mismos alumnos desde pequeños ya los ofenden. Ya no tienen autoridad. La rebelión está presente en cada nivel escolar. Llegan a las iglesias y llegan con el mismo modelo que el mundo ha impuesto. O sea, no hay gobierno. ¿Por qué me va a mandar el pastor? Ya me veo yo, pastorcito, si yo soy el que diezmo aquí, yo soy el que pago la luz, el agua y todo lo que se paga aquí en este edificio. Pobre del que me diga algo. Ese es el tipo de creyente que está llegando a nuestras iglesias, pero nosotros tenemos la culpa de cierta manera porque no lo hemos educado, hemos permitido que, para que no se vaya el hermano. Para que no se enoje. Para que no se vaya a ir. Está bien, hermano, no hay problema. Como dice una hermana por ahí, ¿verdad? Hay que sobarle la joroba. No voy a predicar de perdón porque, el hermano está lleno de coraje contra su padre, su hermano, su amigo. No voy a predicar sobre el perdón porque, ¿sabes una cosa? Me lo echo encima. Y hoy no puedo predicar tampoco sobre el alcohol porque, ¿sabes qué? Uno de mis principales diezmadores, pues le gusta, ¿verdad? El bailongo y la coronita. Pero no la corona de espina, la corona que viene embotellada. Esa le gusta. No puedo predicar sobre el alcohol. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Al final de cuentas, el llamado que da Dios a ese pastor, a ese líder, vamos a tener que responder sobre eso, porque, no, es que se molestaron y se fueron. Pues no importa, hermano. Si alguien no se somete en la congregación donde el Señor te ha puesto a ti como pastor, como líder, como maestro, ese es problema de ellos. Nosotros no estamos llamados aquí para llenar las iglesias. El que lleva las almas a las iglesias es Dios. Los líderes eclesiásticos nada más dirigen, alimentan, administran la iglesia del Señor, pero no crean las almas, no salvamos a nadie. Es Dios el que lleva las almas con aquel llamado por medio del Espíritu Santo y lo único que hace el pastor lo guía en la vida de fe. Pero si tú no reconoces esa autoridad, entonces no eres una nueva criatura. Entonces no has nacido de nuevo y cuidado que entonces sí puedes perder lo que creías que tenías, que era la salvación. He aquí el misterio, hermano. La gloria, volviendo al pasaje otra vez, la gloria del Señor, ¿verdad? Se manifestaba ahí. Y escogió a Moisés para darle todos esos planes. El pueblo de Dios solamente obedecía. El pueblo de Dios seguía la nube.
Es como cuando nosotros, hermano, vamos al culto, ¿verdad? El domingo, pero toda la semana vivimos en desobediencia. Toda la semana vivimos de esa manera. Yo te voy a decir algo muy importante, y a lo mejor por eso esta enseñanza pues no le gustan a muchos, y muchas veces, ¿verdad? Se enojan. Pero hay personas que tienen años en el Evangelio y no se someten. Hay personas que tú le marcas y no te contestan. Hay personas que no son, ¿verdad? Para decirle, pastor, ¿sabes una cosa? Yo tengo el ministerio pero ¿sabes una cosa? Hoy este domingo, mira, me salió esto definitivamente, o estoy enfermo, estoy en cuarentena, no puedo. El pastor en las iglesias, hermano, es como si estuviera pintado. No lo digo por mí, nada más lo veo en los compañeros. Anoche tuvimos una junta de pastores hispanos, ¿verdad? Y es un tema muy común. Las personas con ministerio, que el ministerio, hermano, el ministerio al que está llamado el Señor es santo. Es un privilegio que Dios te llame a un ministerio. Te ha escogido, ha puesto sus ojos en ti y te ha llamado. Es un privilegio. Pero sabes una cosa, como no respetamos la autoridad, ¿verdad? No vamos a las prácticas, no vamos a los ensayos, no me preparo para enseñar a los maestros, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Le quedas mal al pastor? No. Desobedecer al pastor es desobedecer a Dios, hermano. Obviamente cuando un pastor está en fuego con el Señor, está en comunión con el Señor. Obviamente no le vas a obedecer para robar o para fraudear o para hacer otro tipo de fechorías. Estamos hablando de alguien que está trabajando directamente bajo la dirección, supervisión y comunión con Dios. Hay muchas maneras, ¿verdad? Porque los ministerios a los que somos llamados son importantes y son santos. Vemos las iglesias como que estoy un tiempo aquí y ya me enfadó lo que dijo el pastor. No, ay, que siempre el pastor dice lo mismo, ya no voy, yo me voy a otra iglesia y luego a otra y luego a otra, como si anduviéramos buscando, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, hermano? La iglesia es como un hogar, por eso somos hermanos. Tú no cambias de familia cada rato, ¿verdad? Tú no te vas a vivir a una casa y a otra y a otra y a otra. La iglesia es un hogar, somos una familia. Tenemos que aprender a convivir, a aceptarnos de una manera como somos. Tenemos que aprender a someternos. Es triste, hermano, es triste, ¿verdad? Cuando una nube de gloria, como la gloria aquella que se manifestaba en el tabernáculo, es triste cuando una nube de la gloria del Señor se mueve de una iglesia y la gente no se da cuenta. Es triste cuando una predicación va cargada de unción, cuando una predicación es preparada para que mueva tu corazón. Y lo más triste es cuando tú cierras tu corazón. Cuando tú, hermano, te estás durmiendo en el culto, en la predicación. Cuando tú estás pensando en otra cosa, cuando tú no pones tus sentidos ahí. Eso es triste. Hace poquito estábamos hablando acerca de la ética cristiana, lo que se debe o no se debe hacer en la casa del Señor y en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, hermano, hubo personas, hijos del sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Que quisieron hacer o llevar el incensario por sus propias cuentas. Ellos hacían y llevaban el incienso para el servicio, pero ellos lo quisieron hacer no cuando decía Jehová, sino cuando a ellos se les pegó en gana. Y descendió fuego literal y los quemó ahí, hermano. Hijos del sumo sacerdote. Con Dios no se juega. Y ahora nosotros, hermano, ¿qué hacemos? Vivimos en una sociedad que no le gusta la autoridad en ninguna parte. Y es triste cuando la gloria del Señor desciende en el púlpito y nosotros, hermano, ¿sabes qué? Decidimos no irnos. O como aquellos israelitas, ¿verdad? Que cada vez que la nube se levantaba, ellos tenían que empacar su tienda y todos sus tilichis, espiritualmente hablando, ¿verdad? Eso es moverse al ritmo de Dios. Esos israelitas se movían al ritmo de Dios. Tú y yo tenemos que movernos al ritmo de Dios.
El tabernáculo ahora, hermano, es la iglesia, es el edificio donde la iglesia se congrega, o sea, es el edificio donde vamos todos nosotros. Fue construido según el plan de Dios. Ese es el tabernáculo de nosotros ahora. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Pero se manifiesta cuando hay gente que en obediencia está ahí. Por eso dice, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi espíritu, ahí voy a estar yo. Fíjate que no dice donde se congregan 300, 400 o 500. No, hermano. La iglesia primitiva se manejaba en casas. La iglesia primitiva no perseguía tener cientos y miles para financiar grandes proyectos de construcciones, de aviones para los pastores y todo eso. No, hermano. La iglesia era en casa. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se manifiesta cuando hay gente que camina en obediencia. Y él lo compara de esta manera, ¿verdad? Como le dice Pablo a Timoteo. Para sujetar la iglesia tienes que tener sujeta a tu familia. O sea, tienes que vivir en obediencia tú para que puedas mostrar obediencia a los demás. Y aquellos israelitas viajaban, ¿verdad? Por orden del Señor. Se levantaban, agarraban sus tilichitos y vámonos. Permanecían ahí hasta que el Señor, ¿verdad?, les decía. Esto era una experiencia, hermano, podríamos decirlo en términos de ahora 100% corporativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? La nación entera se movía. Todos se levantaban. No había lugar para el individualismo o para hacer las cosas a tu manera. Porque los son muy dados a decirle, pastores, que yo en la otra iglesia donde estaba, si hacían las cosas así, les sugiero, ¿verdad?, que lo haga así. Tú no sabes el plan de Dios que le dio a aquel varón para la iglesia. Dios trabaja individualmente con los líderes y Él establece su iglesia, ¿verdad? No, es que allá en la iglesia donde yo estaba se hacían las cosas así. No es así, hermano. Aquí es 100% corporativo, o sea, todos vamos al mover de Dios. Si alguien se impacientaba, se enojaba, ¿verdad?, o no le gustaba cómo dirigía Moisés, entonces se tenía que ir por su cuenta en el desierto. Aquí vamos a decir que es el mundo. Pero se iban sin el qué, hermano, sin el maná, o sea, el pan de Dios, porque el pan de Dios era dirigido, o mejor dicho, lo enviaba Dios a su pueblo, a su nación. Si tú te ibas de su pueblo, te ibas sin el maná, sin las codornices, como cuando mandaba carne, ¿verdad? Y sin el agua que él proveyó. O sea, esa persona iba al desierto. O sea, su rebelión lo llevaba a vivir, ¿verdad?, afuera. Esta acción corporativa del pueblo era que se movían todos. Había muchos enemigos en el camino, hermano. Ellos viajaban por el desierto donde no había autoridades. Había muchos enemigos en el camino. Y su unidad, o sea, como pueblo, ¿verdad?, fue fundamental porque ahí, hermano, les garantizaba su supervivencia. Imagínate, ya para terminar, hermano, imagínate, ¿verdad?, esta panorámica que pongo delante de ti, que en ese tiempo, ¿verdad?, cuando el Señor decía, ¿sabes una cosa? Levanten todo y vámonos a caminar, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad?, que por ejemplo te estuvieran sirviendo la cena en ese momento. O que ya estuvieras tú así en tu pijamita, en tu boxer, en tu camisetita, ya pues voy a dormir en la tiendita ahí, ¿verdad?, en mi campamentito, ya me voy a acostar. Y de repente, ¿verdad?, se levanta la nube y te tenías que volver otra vez a vestir y agarrar tus teliches y vámonos, vieja. Imagínate que esas personas, ¿verdad?, dijeran, no, ya mejor me voy. Ahí te veo. O la iglesia de hoy, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, pastor? No me gustó eso. Ya me voy. Es que usted habló de diezmo. Porque es lo que me dijo hace poquito, no sé, ni 3 días, una persona por ahí, ¿verdad? Es que en las iglesias lo primero que hablan es de dinero. Amado hermano, yo no pongo las reglas.
¿Sabes una cosa? Que la Biblia habla más de dinero que de la misma salvación. ¿Sabías tú eso? Y no porque el dinero sea más que la salvación. Es que el dinero, hermano, es lo que ha corrompido a la mayoría de los creyentes y de las personas en el mundo. Entonces, ¿sabes qué? Eso me recuerda a mí la iglesia de hoy, el individualismo. No queremos caminar corporativamente como pueblo. Cada quien quiere caminar por su lado. No, es que sabes que yo no entiendo si el evangelio, pastor, yo me voy. No, es que en aquella iglesia, sabes que brincábamos y saltábamos. Es que sabes una cosa, en aquella iglesia mi esposa se sometía y traía falda de mezclilla y se peinaba para atrás y no usaba maquillaje y no usaba todo eso, aquí no. Yo ya me voy. No somos corporativos, hermano. Cada quien queremos trabajar, hacer, creer, entender como Dios nos va a entender. Es por eso que en ninguna iglesia estamos conformes. Si se predica la verdad, pues qué duro tiran. Y si no se predica la verdad, no, pues sabes una cosa, ahí puro soban la joroba, soban el lomito de todas las personas predicando de amor, de misericordia, de paz, de tranquilidad, de muchas promesas de prosperidad. Cuando el Señor, hermano, nos dice, sí, ¿me amas? Cumple primeramente mis mandamientos. Cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Antes de buscar otra cosa, busca primero el reino de Jehová, ¿verdad? Y su justicia, o sea, sométete. Pero ahora hemos sido enseñados de una manera que creemos ser individualista en todo. No, hermano. Aquí, si no hay autoridad, hay caos. Si no te sometes a la voluntad de Dios, te vas a tener que someter a la voluntad del diablo. Porque el orgullo, la vanidad y la rebelión solamente viene del diablo. El sometimiento y la autoridad viene del Padre, del Creador. Así lo estableció Él. Y Él ha escogido siervos para que trabajen en la obra. Él ha escogido siervos para que sean, no porque seamos, ¿verdad? Me incluyo, no porque seamos mejores, o porque seamos esto, o porque seamos lo otro, no, hermano. Es que así como es que el policía es llamado para ser policía, el que es maestro es maestro. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, reparte los dones para que la iglesia se levante, sea administrada y prospere y crezca. Así como establece a alguien para que sea presidente, Él escogió al presidente fulano, sutano, mangano, sí, Él lo puso, te guste o no te guste. Y cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, pasa lo que pasó el 6 de enero aquí en el Capitolio, ¿verdad? En donde queremos retener el poder a fuerza del caos o de la anarquía. Hermano, esto es un mensaje de autoridad y sumisión. Eso es lo que instituye la fe, eso es lo que construye la fe, eso es lo que nos hace aceptos delante del Señor. Inclusive el mismo Jesús dice que se sometió, fue obediente hasta la muerte. El mismo Jesús, el Hijo, la naturaleza misma de Dios, se sometió hasta la muerte. O sea, fue obediente hasta la muerte. Y todavía le agrega la palabra y muerte de cruz. Así, hermano, que ¿quién somos tú y yo para contradecir la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para criticar al pastor, al gobernador, al policía de la esquina, al maestro? ¿Quiénes somos? Tú y yo no podemos criticar la autoridad. Toda autoridad no es impuesta sino solo por Dios. Sométase todo mundo a la autoridad superior. Es bíblico. ¿No te parece? Bueno, eso ya tienes tú que reclamarlo al Señor. ¿Ok? El Señor te bendiga. Gracias por este tiempo. Nos vamos a despedir en oración y saludando a todos aquellos, ¿verdad? Que gracias al Señor y a lo que ha puesto en su corazón, ¿verdad? Nos hemos reunido. Hay una parte de la iglesia o una extensión de la iglesia en Nogales, Sonora, ¿verdad? Me gusta llamarle así. Un saludo para Sebastián Guerrero, mi brother, ¿verdad? Sebastián, allá en Nogales, Sonora. Abigail Izárraga, a nuestra hermana Mercedes, a nuestra hermana Marisol,
mamá de Sebastián, ¿verdad? Allá en Nogales, esposa de nuestro hermano Sergio. Ana Agustina Pacheco, hermana Agustina Pacheco, gusto que se haya conectado. A Vivi Lizárraga, ¿verdad? Mi hermana, claro que sí. A Ashley y Adelina Rentería Gómez, también ahí en Nogales. Me pusieron Nogales, Sonora, no sé si es Nogales, Sonora o Arizona. Me están diciendo que sí, Nogales, Sonora. Amén, gracias, ¿verdad? El Señor les bendiga. A Jesús Gaitán, mi hermano, ¿verdad? Y ya, hermano, espero que esté ya saliendo, ¿verdad? De todo eso, de toda esta enfermedad. A Rubén, mi brothercillo, también allá en Nogales, Sonora, ¿verdad? Rubén, hace tiempo que no lo veo. A Sergio, el mecánico, también se conectó. Sergio, amigo mío, ¿verdad? Hermano en Cristo, el Señor te bendiga, Sergio. A Sergio Ortega, por supuesto, también allá en Nogales, Sonora. Al patriarca de la familia, ¿verdad? Ahí en nuestra hermana, esposo de nuestra hermana Marisol, del muchacho Sebastián de Rubén, ¿verdad? A nuestra hermana Eva Leiva, a nuestra hermana Ana Luna, que también se conectó, qué gusto, el Señor le bendiga. Y bueno, hermanos, me llegaron las 7, ¿verdad? Se me escaseó el tiempo, se me fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Un saludo a todos aquellos, ¿verdad? Hay algunas peticiones que están ahí, por ejemplo, a nuestra niña, a nuestra bebé Sasha, a Mateo, ahí en el Museo Sasha está en Las Vegas, son niños especiales, con algunas condiciones especiales, ¿verdad? Estamos orando por Jesse, ya, aunque ya el hermano ha ido saliendo, ¿verdad? Seguirlo apoyando, ya pronto va a salir, ¿verdad? Todo esto de lo del COVID. Sí, también estamos pidiendo oración, nos estamos uniendo en oración por Mira en Riesgo allá en Hermosillo, por salud, por nuestra hermana Lupita, seguimos orando, ¿verdad? Por su familia, aunque ya está saliendo también del virus, pero pues seguirla apoyando, ¿verdad? A su familia. Por Amy Rivera seguimos suplicándole a Dios, ¿verdad? Por esa ruptura de cadenas, de adicciones y todo eso. Amy, ¿verdad? El Señor la guía, la dirija y la libera, ¿verdad? A través de la sangre de Jesús, ¿verdad? También oración por Magda y Roxanne, familia de nosotros, muy querida, ¿verdad? Por protección, por guía, por dirección. También por Daniela, también apuntaron aquí, ¿verdad? Daniela, hija de nuestra hermana Marisol, de ahí Nogales, Sonora, para que la guíe el Señor, para que la fortalezca, ¿verdad? Para que la ajuste, ¿verdad? A su pueblo, para que pueda poner en su corazón, ¿verdad? Un sentido de obediencia, de sometimiento, y es precisamente por lo que estamos rogando en esta tarde, ¿sí? También por la familia de hecho, también fíjese que lo tengo que apuntar por Sergio y Marisol también, ¿verdad? Que ellos están pasando por problemas ahorita ahí en Nogales, Sonora, problemas familiares. Rogamos al Señor para que les ilumine, para que los guíe, para que todo espíritu de soberbia, todo espíritu separatista sea cortado, sea echado fuera. Amados hermanos, sometámonos a la voluntad del Señor. Amada hermana, ¿qué dice el Señor sobre su matrimonio? ¿Qué le describe el Señor? ¿Cómo debe ser usted, amada hermana Marisol? Amado hermano Sergio, ¿qué dice el Señor? Vamos a la palabra, usted conoce la palabra, ¿verdad? Leamos, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Y sometámonos y todas las cosas van a estar bien. ¿Queremos protección? ¿Queremos paz? ¿Queremos prosperidad? Bueno, el único camino para lograrlo es Dios. Yo les bendigo y les seguimos orando, ¿verdad? Por cada y cada una de estas peticiones. Y bueno, hermanos, despidámonos en paz, ¿verdad? Con una oración para poder irnos a descansar. Excelentísimo Dios, Padre Todopoderoso, autoridad suprema. Señor, cuánto nos es necesario reconocer, cuánto nos es necesario, Padre, someternos. Batallamos con un corazón tan rebelde. Tú nos marcas una dirección y nuestro corazón nos marca otra. Y nuestra intención es obedecerte y glorificarte, pero terminamos haciendo otra cosa, Padre. Necesitamos de ti. Solos, Señor, no podemos someternos a tu autoridad. Solos no podemos, Señor, vivir en sumisión a tu voluntad. Te rogamos en esta noche, Padre, que tú nos prodigues tu Santo Espíritu, que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos empiece a hablar, a dirigir, y que tengamos sobre todo nosotros, Padre, la sensibilidad y la humildad
para escucharle, para no escucharme a mí, Padre, porque mi corazón es malo. Más que cualquier otra cosa, es mi corazón mi principal enemigo, es mi mente la que me lleva a la desobediencia y a la destrucción. El enemigo, Satanás, Señor, ella fue derrotado en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero mi mente todavía sigue asociándose con ese espíritu derrotado. Ayúdanos, haznos sensibles, haznos una nueva criatura. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche. Y que todo, Señor, caos, que toda anarquía, aún ni se nombre en este pueblo, Señor, en esta nación santa, que tú has lavado con la sangre de Jesús. Y que seamos, Señor, sacerdotes para con todos los demás. Que llevemos, Señor, tu mensaje. Que unamos, que amistemos a todos aquellos por medio de la sangre de Jesús al trono de la gracia. Padre, en esta noche te suplico por cada una de las oraciones, por cada una de las peticiones. Te suplico por los corazones de mis hermanos. Te suplico por su salud, por su protección, por su cuidado. Y los bendigo, Señor. Con toda bendición espiritual y con todo deseo, con todo anhelo, Señor, de que sus vidas vivan y sean vividas en obediencia y sometimiento. Para que tu rostro, Señor, les brille. Para que tu rostro sea sobre de ellos, Padre. Yo los bendigo, Señor. En el precioso nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Pasen ustedes buenas noches. Y si el Señor así lo decide, este domingo estaremos a las 11:30 de la mañana en esa predicación que el Señor va a compartir con nosotros. Bendiciones y buenas noches.